de la valoración. Yo voy a hacer una introducción a ese tema, porque es un tema que, aunque para nosotros los contadores es un tema que manejamos a diario, cuando se habla de la discusión desde diferentes ciencias, nosotros solamente tenemos un pedacito de esa discusión, que es la valoración en términos financieros, ni siquiera en términos económicos, sino que la valoración de los contadores es financiera. No digo en términos económicos porque la economía como tal tiene también otras formas de valor, otras categorías más amplias, y hay otras discusiones de la valoración desde las ciencias sociales, desde la filosofía, desde la epistemología, que también son muy complejas. Entonces, vamos a hacer una introducción a ese tema de la valoración. Para hacer esa introducción, entonces, aquí comparto una diapositiva. Me gustaría que me dijeran si la están viendo. Si la están viendo todos. Sí se ve, se ve. Sí se ve, Esteban. Bueno, este título es un título que no es mío, es del profesor Eric Bagetun, que tiene un artículo que se llama así: valorar o no valorar, esa es la cuestión. Búsquenlo en internet, o si quieres yo se los comparto más adelante. Y me llamó mucho la atención ese título, porque pues lo coloca uno como a reflexionar, ¿no? O sea, en últimas, las discusiones que hemos venido nosotros hablando, las discusiones filosóficas que han sido de pronto muy pesadas, para algunos ha sido algo nuevo, ¿cierto? Todas esas discusiones filosóficas, cuando ya se habla de valoración, se aterrizan a la realidad. La discusión filosófica está ya en el mundo de las ideas, está ya en el abstracto, ¿cierto? Está en nuestros propios interiores, pero cuando nosotros hablamos de valoración, ahí sí tenemos que, todos esos discursos, todas esas discusiones, tenemos que aplicarlas y tenemos que tomar alguna postura. Entonces, lo primero que podemos preguntarnos nosotros es: ¿valorar o no valorar? O sea, ¿se puede valorar la naturaleza? Ojo que aquí también estamos hablando, para ir contextualizando, cuando hablamos de valoración, es valoración de la naturaleza. La naturaleza se puede valorar, la naturaleza se debe valorar. Son las discusiones que hemos venido tratando, pero entonces cuando se enfrenta uno a la realidad, entonces, ¿qué se hace en ese sentido? Ahora, para introducirnos a este tema, entonces he partido esto en tres subtemas que los voy a analizar rápidamente, y es: ¿por qué es importante valorar la naturaleza? Es la primera pregunta que vamos a responder, y luego vamos a responder también muy rápidamente, porque recuerden que esta es una introducción, ¿qué es el valor? Y luego, ¿qué es lo que se valora cuando hablamos de valoración de la naturaleza? ¿Qué se entiende por la naturaleza cuando se valora? Entonces vamos a analizar estas tres preguntas que vamos a contestar aquí. Para contestar la primera, voy a presentar tres vivencias que he tenido como investigador con tres proyectos de investigación, todos con una trascendencia para mí personal en cuanto al tema de valoración. Estas experiencias me han llevado incluso a veces me han robado el sueño. A veces estas inquietudes han sido temas de debate dentro de los grupos que he tenido, y han sido de una, como decimos coloquialmente, una botadera de corriente larga. Y yo puedo decir que estas experiencias de alguna manera me han cambiado. Entonces, voy a compartir rápidamente esas tres experiencias, y en cada una van a ver que hay algo de valoración ahí.
La primera es esta experiencia que tuve con la comunidad indígena Nasa del norte del Cauca. Allí estuve entrevistando a algunas personas y en particular me encontré con una indígena que cultivaba maíz. Entonces ella me comenzó a contar qué pasó con su maíz. Y al final de la conversación ella se agarró a llorar, hablando de lo que había pasado con el maíz. Entonces yo decía, pero ¿por qué esta mujer llora por un maíz? ¿Por qué llora por unos bultos de maíz? Entonces ella me decía que el maíz se le había podrido en los bultos que no hayan podido vender, porque en ese tiempo lo llevaron a la plaza de mercados y encontraron que allí había otro tipo de maíz, un maíz blanco, que luego me enteré que era el maíz importado de Estados Unidos, con unos precios súper bajos. Entonces ella llorando me dijo que se había sentado en esos bultos de maíz a llorar también. Y yo decía, pero bueno, es un negocio que se quebró, pero ¿qué pasa con esos bultos de maíz? Luego, en la conversación me enteré que ella había dejado de cultivar maíz y incluso había renunciado a irse con su cabildo. Este es un cabildo que se llama López Adentro, cabildo indígena, y se había quedado ahí en su tierra, pero ya no cultivaba maíz, sino que su tierra se lo arrendaba a los ingenios azucareros. Y eso para ellos es algo que nosotros difícilmente podemos entender, porque el cultivar maíz para un indígena es prácticamente su vida. O sea, la vida se la dedican al maíz. El maíz es toda una cultura, el maíz es lo que los identifica como cultura, es la base de su alimentación. E incluso las demás personas de su cabildo la dejaron ahí sola con su familia y se fueron más hacia la montaña y ellos se quedaron ahí en el plano, arrendándole esta tierra a los ingenios y ya no podían cultivar ni su maíz, o sea, ya no tenían dinero, ya no tenían la base para hacer sus arepas, para el desayuno, para el almuerzo, nada. Ya se convirtieron en unos rentistas de la tierra y con eso ya tenían que comprar todo lo demás, hacer mercado, como hacemos todos nosotros acá en la ciudad. O sea, es cambiarle todo el mundo y toda su cosmovisión a esas personas. Entonces, esta persona que estaba llorando por esos bultos de maíz, estaba llorando no por el valor comercial del maíz, sino por el valor cultural, por el valor ideológico, por el valor moral, el valor incluso espiritual que tiene ese maíz. Por eso ella estaba llorando. El valor de un bulto de maíz, como digo yo ahí en esa pregunta, entonces es un problema de valoración. El valor del bulto de maíz, ¿cuánto vale ese bulto de maíz? O sea, no podemos decir que ese bulto de maíz vale 100.000 pesos o vale 1.000 pesos la libra. No, eso es absurdo frente a lo que estaba viviendo y sintiendo esta indígena. Bueno, ahora esta otra evidencia también me marcó mucho. Es una investigación que hicimos en la hidroeléctrica del Quimbo con unos pescadores artesanales. Los pescadores artesanales son aquellas personas que pescan, pero sin ninguna tecnología de punta, sino que lo que ellos tienen son sus anzuelos y sus redes que ellos mismos fabrican. Estas personas, cuando hicieron la hidroeléctrica, pues ya no pudieron seguir pescando. Este hombre que ustedes ven aquí en la foto, aquí a la derecha con esos pescados, lo entrevistamos, reservo su nombre, pero si ustedes ven el aspecto de este hombre, es un hombre rudo, es un hombre que está curtido por el sol, tiene una voz grave, tiene las manos callosas. Cuando entrevistamos a esa persona también lloró. Y es muy impactante ver llorar a un hombre rudo como estos, porque estas personas, primero, no lloran en presencia de otras,
y segundo, es difícil que lloren por algo. Cuando a esta persona le preguntamos qué le había pasado al río, él lloraba y decía, me han matado a mi padre río. O sea que él consideraba que el río Magdalena, donde él pescaba, era su padre. Y así mismo, como se llora un padre muerto, él estaba llorando a ese río. Ese es el valor que tiene esa persona o lo que significa esa persona al río. Entonces, ahí yo me pregunté, ¿cuánto vale el río Magdalena? ¿Será que vale lo mismo que para los que construyeron la represa del Quimbo? ¿Vale lo mismo que para lo que cuesta o para lo que vale la multinacional Enel, que es la multinacional de energía más grande del mundo? ¿Será que ellos valoran ese río como lo valora este hombre y todas esas personas que hoy en día ya no tienen trabajo o trabajan vendiendo, pasaron de ser pescadores a ser vendedores de dulces en los buses? E incluso ya no tenían dónde vivir porque ellos vivían a las orillas del río. Entonces, cuando se les acaba eso, pues literalmente es acabar con la vida de una persona. Incluso en esa comunidad nos decían las personas que los más ancianos habían muerto de pena moral. No soportaron que se las llevaran de su terruño y murieron esas personas. Murieron de pena moral. Miren entonces cuánto puede valer ese río a ellos, que es un tema que nos compete actualmente cuando hablamos de valoración. Y finalmente aquí les tengo una foto de un lugar de aquí de Cali, es un corregimiento de Cali que se llama El Hormiguero, también otro lugar donde dice otra investigación. Miren que este lugar está ahí a las orillas del río Cauca. Ese es el río Cauca, el segundo río más importante de Colombia para los extranjeros aquí presentes. Y estas personas viven ahí, siempre han vivido ahí y se han alimentado del río. El río Cauca para ellos históricamente ha sido un río en donde se bañan, donde se bañaban, porque ya no lo pueden hacer, donde se bañaban, donde salían a recrearse, donde iban a hacer almuerzos, donde pescaban, sacaban cantidad de alimentos del río y de las laderas del río. Hoy en día ninguna de esas actividades lo pueden hacer en el río Cauca porque está muy contaminado en esa parte. Si ustedes ven, la otra orilla está cultivada de caña de azúcar y todos los desperdicios por las escorrentías de químicos, de fertilizantes, llegan a ese río y han matado a cantidad de especies que antes habían ahí. Por ejemplo, ellos me hicieron una lista como más de 60 especies que ya no existen ahí. Tipos de pájaro, de peces, habían nutrias, habían perros salvajes. Yo nunca en mi vida he visto un perro salvaje. Hace unos 30 años, ahí en esa región habían perros salvajes. Yo nunca en mi vida he visto en un hábitat natural una nutria, la he tenido que ir a ver a un zoológico. Ellos convivían con las nutrias, con tortugas, iguanas, los huevos de las iguanas también se los comían. Hoy en día nada de eso existen y aunque ellos viven en medio de ese ecosistema, ya no pueden alimentarse y subsistir de él. Tienen que ir a la tienda a comprar un y corriente como lo hacemos cualquiera de nosotros. Entonces, ¿cuánto vale un ecosistema? Ellos tienen unas costumbres también muy importantes. Por ejemplo, ellos tienen unas festividades. 2 veces al año hacen festividades relacionadas con el río y se van con canoas por el río. Ellos también son muy católicos, entonces se van con la Virgen por ese río y tienen unas creencias en donde combinan el catolicismo con creencias relacionadas con el río mismo, con ese río que les da la vida, que les da el sustento o que les daba la vida y les da el sustento. Entonces, el sentir de estas personas con el ecosistema es
algo que se ha estrechado mucho, pero se ha venido perdiendo. Ya los jóvenes de ahora, de aquí, de este lugar del hormiguero, quieren salir de ahí del hormiguero, no quieren vivir más ahí. Entonces son poblaciones que tienden a estar desocupadas. En la vuelta de unos 10, 20 años será un lugar en donde vivan solamente ancianos, y a los 50 años, creo yo, estas poblaciones estarán totalmente cubiertas de caña de azúcar. Bueno, entonces, básicamente esas tres experiencias son las que quise compartir para introducirnos a la problemática del valor. Porque es que cuando hablamos de valor, no estamos hablando de valor simplemente de valor financiero, del valor en dinero. Estamos hablando de estos problemas de cuánto vale, no en términos monetarios, sino en términos generales, y cuál es la categoría de valor que se le pueden dar a ciertas cosas. En este caso, la naturaleza. ¿Cuánto vale la naturaleza? Bueno, eso nos lleva a la segunda pregunta, que es esta, ¿qué es el valor entonces? ¿Qué es el valor? Al menos parte de la investigación que ha hecho Paola Arias se ha encargado a hacer categorías de valor en la naturaleza. O sea que según la literatura más reciente en este tema, hay una categoría de valores de tres tipos. Una son los valores instrumentales, otro los valores relacionales y otro los valores intrínsecos. Estamos hablando de valores de la naturaleza. Los valores instrumentales son los que por lo general nosotros conocemos, que son, por ejemplo, el valor que le da alguien a un pescado cuando lo saca del río, porque lo utiliza como un instrumento para poder sobrevivir. ¿Ya? Entonces son valores instrumentales. La naturaleza tiene un objetivo instrumental para suplir necesidades del ser humano. Esa es una valoración que se hace. Dentro de esas están las valoraciones económicas. ¿Ya? Y dentro de esto podríamos decir que también están los valores de uso que habla la economía. Entonces hay valores de uso y valores de cambio dentro de los valores instrumentales. Pero hay otros valores que nosotros desconocemos o son nuevos para nuestra epísteme como contadores o como ingenieros o como administradores o cualquier área de las ciencias económicas, que son los valores relacionales. ¿Cuáles son esos? Son los valores que emergen de la relación entre el ser humano y la naturaleza. O sea, mire que son valores emergentes. La propiedad emergente es una propiedad innata de los sistemas naturales, de los sistemas complejos. Y esto tiene que ver con lo que vimos hace 8 días. ¿Se acuerda que hace 8 días hablamos de la entropía, que era una característica de los sistemas naturales y de todo tipo de sistemas físicos en el universo? Entonces, asimismo, como existe una entropía que caracteriza esa gran complejidad de los sistemas, estamos hablando de la naturaleza, que es los sistemas más complejos que hay en el universo. Asimismo, como existe esa ley de la entropía, también hay otra característica muy importante, y es la emergencia, que es cuando emergen de ese mismo sistema características que definen al mismo sistema. Entonces, ahí no podemos decir que el sistema es una suma de partes, sino que hay otra cosa que se llama holismo. ¿El holismo qué es? Es que las cosas o los sistemas son más que la suma de sus partes. Porque cuando se unen las partes, emergen otras cosas que caracterizan esa misma cosa. Es como nosotros los seres humanos. Los seres humanos no simplemente somos la suma de las manos, de la cabeza, de los pies, porque si no, de hace rato ya hubiesen hecho una réplica de seres humanos tan reales como somos nosotros mismos, pero no lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque cuando todos estos órganos entran a funcionar e interrelacionan, emergen otras cualidades que nos vuelven mucho más complejos. Entonces, esos valores relacionales están ligados a esa característica propia de los sistemas complejos. Ahora, hay otros tipos de valores que son los valores intrínsecos. Los valores intrínsecos, ¿cuáles son? Son los valores que no tienen nada que ver
con nosotros los seres humanos. O sea que para que algo tenga un valor, no significa que nosotros lo utilicemos para algo, sino que la naturaleza en sí misma tiene un valor por ser ella misma naturaleza, por ser ella misma portadora de vida, por ser ella misma reproductora, por ser ella misma generadora de otros tipos de especies y por ser ella misma sustento para todos los demás de manera interrelacionada. O sea, la naturaleza tiene un valor en sí misma, no necesita que nosotros los seres humanos nos aprovechemos de ella para darle un valor. Entonces, mire que ahí también hay otra discusión sobre el valor. ¿Qué valoramos? ¿Lo que nos podemos comer? ¿Lo que podemos consumir? ¿O será que hay otras cosas en la naturaleza que nosotros no consumimos ni comemos, pero que tienen un valor muy importante porque si desaparecen, pues desaparece toda la vida? Como por ejemplo, la regulación del aire, la renovación de los suelos. Son procesos, ¿cierto?, que ocurren en la naturaleza, pero no tienen un mercado. Y tienen un valor intrínseco en sí mismo dentro de los ecosistemas. Ahora, también la naturaleza tiene otros dos principios importantes que son muy importantes en el tema de valoración. Y es la inconmensurabilidad del valor. ¿Qué significa eso, inconmensurabilidad? Significa que dentro de los diferentes tipos de valores que existen, ellos no se pueden reducir a un solo lenguaje de valoración. Me explico. Los valores instrumentales se valoran en términos monetarios, pero yo no puedo reducir a términos monetarios los valores relacionales. Eso se tiene que valorar en otros dominios y en otros lenguajes de valoración diferentes al monetario, que son, por ejemplo, variables sociales que podríamos nosotros indicar en un estudio. Y los valores intrínsecos de la naturaleza tampoco se pueden reducir en términos monetarios. Esos valores tienen unos dominios de valor y tienen unos lenguajes también de valor. Entonces, ahí podemos incluso poder vislumbrar que al menos hay tres dominios de valor. Los dominios de valor, ¿qué son? Son grandes ámbitos en donde se valoran las cosas. Entonces, los valores instrumentales tienen un dominio de valor económico. Los valores relacionales tienen un dominio de valor social. Y los valores intrínsecos tienen un dominio de valor ecológico. Y para cada uno de esos dominios o dimensiones de valor hay unos lenguajes que se han creado para hacer esas valoraciones. Entonces, tenemos claro cuál es el lenguaje del dominio económico con los valores instrumentales, pero no tenemos claro, porque no solamente nosotros, porque es contadores o de ciencias económicas, sino en el mundo entero, no se tiene muy claro, porque es una cosa muy nueva, cuáles son los lenguajes de valoración de los valores relacionales y los valores intrínsecos. Ahora, una cosa que nos podíamos preguntar aquí, estimados amigos, y aquí quiero dejar de presentar para mirarles las caras, para volver un poquito más humano esto, es cómo nos afecta a nosotros esas visiones diferentes de valor. ¿Será que nosotros los contadores públicos, será que nosotros los economistas, los ingenieros, necesariamente porque nos formaron en valoraciones económicas, necesariamente tenemos que seguir valorando las cosas y la naturaleza en ese lenguaje? ¿Cuáles son los otros lenguajes de valoración y cuáles son las otras metodologías de valoración que existen en los otros lenguajes, en los otros dominios? ¿Y será que es competencia del contador público aprender y valorar la naturaleza en esos otros dominios? ¿O será que eso es problema de otros profesionales? O sea, cuando hay un problema de valoración en una empresa, valoración que no es económica, ¿a quién llaman? ¿A qué profesional llaman? ¿Llaman a un biólogo? ¿Llaman a un sociólogo? ¿O llaman a un economista?
o deberían de llamar a un grupo interdisciplinario para que haga esas valoraciones. Esos son temas importantes que nosotros tenemos que comenzar a discutir, porque es por ahí donde están las posibles soluciones a este tema de valoración. Bueno, ahora finalmente para ya terminar esta intervención, quisiera hablar de qué es lo que se valora. O sea, ya dijimos que hay diferentes tipos de valor, diferentes dimensiones de valor, pero ¿qué valoramos nosotros? Entonces decimos, no, pues valoramos la naturaleza, pero es que el concepto de naturaleza tiene varios tipos de interpretaciones. Entonces, antiguamente, o bueno, en los años de 1800 por allá, la naturaleza se veía como un recurso desde el punto de vista económico. Y entonces se utilizaba el término de recursos naturales. ¿Ya? Entonces, cuando valoramos la naturaleza, entonces podemos decir, ah, la naturaleza es un recurso, entonces valorémosla como un recurso. Y cuando es un recurso, entonces la valoramos en lenguaje de valoración para tratar los recursos. ¿Y esos lenguajes cuáles son? Pues las medidas, por ejemplo, del dinero, libras, kilogramos, unidades, ¿cierto? Recursos que pueden ser escasos. Ahora, valorar la naturaleza solo como un recurso es una cosa perversa, porque la naturaleza no está ahí solamente por el beneficio de nosotros los seres humanos. Eso es una visión antropocéntrica que miren que es parte de las discusiones filosóficas que hemos tenido. O sea, la naturaleza no importa porque nos sirve a nosotros, no señores. La naturaleza tiene una trascendencia mucho más importante. Entonces, en esas discusiones se ha sofisticado o ha evolucionado el concepto de naturaleza a algo que actualmente se conoce como servicios ecosistémicos. O sea, ya no hablamos de valoración de recursos naturales. Eso ya está, mejor dicho, mandado a recoger. Y cada vez que ustedes escuchen a alguien decir recursos naturales, díganle, perdón, pero pues es que eso ya no se utiliza, eso es retrógrado. Incluso eso es insultante. A mí, por ejemplo, eso escuchar eso de alguien, de que la naturaleza es un recurso, a mí eso me causa algo de escozor. No, ese concepto ha evolucionado un poco y ya se habla de servicios ecosistémicos. O sea, la naturaleza presta unos servicios ecosistémicos que también tienen unas categorías, que ahorita pues con la presentación de la profesora Paola Aria vamos a ver esas categorías, cuáles son, aunque pues también hay que estudiarlas mucho más minuciosamente. O sea que no basta con estas presentaciones para ahondar en esas categorías de los servicios ecosistémicos porque son categorías muy amplias y muy complejas. Pero valga decir que esos servicios ecosistémicos tienen unas categorías relacionadas con que esos servicios prestan, por ejemplo, servicios de subsistencia para el ser humano, o sea, para que el ser humano pueda vivir, o prestan servicios culturales para el ser humano, o prestan servicios de soporte a los ecosistemas. Esos servicios de soporte son como, por ejemplo, los ciclos del agua, los ciclos del nitrógeno, el ciclo del CO2, la renovación de suelos, los movimientos del aire, de los vientos, los ciclos de la lluvia. Todos esos son servicios ecosistémicos de sustento a los ecosistemas que evidentemente no tienen mercado. Entonces, si no tienen mercado, ¿cómo se valoran? Se tienen que valorar de otra forma. Sin embargo, se ha quedado corto la categoría de servicios ecosistémicos, ¿ya? En las diferentes discusiones, porque todavía hay una discusión sobre los valores intrínsecos de la naturaleza. Y esos valores relacionales que surgen, por ejemplo, cuando una comunidad ve, por ejemplo,
relaciones con su espiritualidad, con su ideología, con su religión, con su cosmovisión. Entonces, por eso el ISPES, que es la institución de investigación que en el mundo más ha ahondado en este tema, ha creado una nueva categoría. Digo nueva porque esto no tiene más de 3 años. Una nueva categoría que se llama la naturaleza como contribuciones de la naturaleza a las personas. En inglés se conoce en esas siglas NCP, contribuciones de la naturaleza a las personas. Entonces, este discurso último, por ejemplo, da un espacio para incluir dentro de las valoraciones, por ejemplo, las diferentes creencias y cosmovisiones que tienen los indígenas hacia esos ecosistemas, que con los servicios ecosistémicos no se podía avanzar. Entonces, miren que ese objeto de estudio, ese objeto de valoración ha tenido una evolución en las últimas décadas y hoy en día tenemos este concepto de contribuciones de la naturaleza a las personas, que es mucho más sofisticado, abarca mucha más realidad, abarca mucha más complejidad relacionada con la naturaleza. Bueno, entonces, ya con esto termino esta introducción en donde estoy diciendo cuál es la importancia de la valoración. Estoy diciendo cómo se clasifican los diferentes valores en la naturaleza y también estoy diciendo qué es lo que se valora o qué se entiende por naturaleza cuando se valora. Ahí tienen esas 3 categorías, que es la naturaleza como un recurso, la naturaleza como recursos ecosistémicos y la naturaleza como contribuciones de la naturaleza a las personas. También a veces les dicen regalos, ¿ya? Desde las comunidades indígenas no se habla de contribuciones, sino que la naturaleza regala cosas y nos ha regalado cosas durante todo el tiempo, ¿cierto? 6.000 años la naturaleza nos ha estado regalando cosas porque nosotros en ninguna manera históricamente hemos compensado esa naturaleza, sino que antes ya la llevamos al borde y ya está totalmente desbalanceada. Ya ese balance de la naturaleza lo hemos quebrado y ya entramos desde el 2006 a un periodo que estamos viviendo con los stock de la naturaleza. O sea, hagan de cuenta, yo siempre hago la analogía, ya para terminar, yo siempre hago la analogía que es como una familia, nosotros somos como una familia que nos ganamos, digamos, 1 millón de pesos, pero nos gastamos 2 millones de pesos mensuales, pero tenemos un ahorro de 10 millones, ¿ya? Nos ganamos 1 millón y nos gastamos 2, pero no sentimos el golpe porque cada mes sacamos 1 millón del ahorro. Pregunto rápidamente aquí, ¿cuánto tiempo nos queda para que se nos acabe el ahorro? Pues si son 10 millones y cada mes gastamos 1 millón, pues entonces en 10 meses ya no vamos a tener más ahorro y ahí sí vamos a tener escasez. Actualmente al mundo le está pasando eso. Estamos viviendo con el stock porque ya no alcanza, los ecosistemas ya no alcanzan a renovarse y los científicos que se encargan de estas áreas han hecho estudios muy serios y esto es muy preocupante, queridos amigos. Han hecho estudios muy serios en donde dicen en el 2030, ni siquiera en el 2050, en el 2030 ya ese stock, ese ahorro en el que estamos viviendo se va a acabar. Ese es un llamado que hacen más de 1.500 científicos en el mundo ante las Naciones Unidas incluso para pensar sobre eso. ¿Qué va a pasar en el 2030? Cuando ya el stock se acabe y ya no va a haber agua, ya no va a haber alimentos o vamos a comenzar a sufrir las consecuencias. Yo con esto no quiero ser apocalíptico ni alarmista, pero pues que la situación no amerita para ninguna otra cosa diferente. Tenemos que estar alarmados porque es una situación supremamente preocupante, porque ya no nos quedan ni siquiera décadas, sino que ya estamos hablando de 9 años.
¿ya? 9 años no más para que se cumplan las predicciones científicas. Y algo curioso que ocurre con todas esas predicciones que casi siempre se cumplen mucho antes. Por ejemplo, el calentamiento global estaba previsto para el 2050 que subiésemos 2 grados centígrados. Ya casi vamos a llegar a los 2 grados. Y vamos en el 2021.